Muy buenos días, queridos jóvenes. Nuevamente aquí con ustedes en esta última clase del tercer periodo. Como pueden ver en las imágenes, tenemos dos temas importantes que son identidades y las ecuaciones, ambas trigonométricas. Nuestro tema inicial en la clase de hoy es identidades trigonométricas. Las identidades son muy importantes para simplificar algunas expresiones trigonométricas. En otro campo, ya en cálculo, cuando ustedes van a ver el grado 11, incluso algunos programas de universidad van a utilizar las identidades trigonométricas en la integración. Entonces vamos al grano. Identidades trigonométricas. Una identidad, cuando tú escuchas el concepto de identidad, se te viene a la mente enseguida una igualdad, ¿verdad? O algo idéntico. Entonces, en matemáticas hay muchas formas de expresar cosas que son idénticas o cosas iguales. Por lo menos aquí, en esta expresión que es netamente aritmética, 5 lo podemos escribir como 3 más 2, una de las tantas formas de escribir a 5. 5 igual a 3 más 2. Entonces, atento a este símbolo, igual. Tenemos otro ejemplo. X cuadrado menos Y cuadrado es igual a X menos Y por X más Y. Expresamos un binomio en forma de un producto de binomios. Entonces, esta identidad es algebraica, ya no es tan aritmética como la primera. Esta identidad o esta igualdad proviene de dónde o cómo se llama. Esta expresión es simplemente una diferencia de cuadrados. Entonces factorizamos la diferencia de cuadrados como sacando la raíz del primer término que es X, la raíz del segundo que es Y, y luego los combinamos uno con resta y otro con suma en forma de producto. O al revés, primero la suma, después la resta. Tenemos otra identidad aquí. N a la 2 menos 5n sobre n menos 5. Decimos que eso es idéntico a n. Esta expresión te he colocado una estrellita y esa estrellita significa de que tú puedes hacerlo opcional, desarrollar este ejercicio y presentarlo para obtener una nota extra en el transcurso de esta guía. Entonces vámonos a lo siguiente. Para una identidad trigonométrica debemos tener en cuenta lo siguiente. Te coloco aquí una nota. Anteriormente veníamos hablando de que los ángulos se representan con letras mayúsculas de nuestro alfabeto o si no con letras del griego, ¿verdad? Entonces, si es de nuestro alfabeto, decíamos que deberían ser letras mayúsculas y que los lados se representaban con letras minúsculas, pero cuando ya estábamos hablando de un triángulo. Entonces, acá vamos a generalizar ya los ángulos. Vamos a recordar lo siguiente. El seno, el coseno, hasta la cosecante son simplemente operaciones matemáticas llamadas operaciones trigonométricas. Esas operaciones se aplican a un ángulo. Entonces, como no va a ser un solo ángulo, sino que el ángulo va a ser de determinado valor el que uno quiera darle, entonces, como está variando el ángulo, podemos decir que el ángulo es una variable. Por eso, entonces, vamos a acordar acá para las identidades y las ecuaciones representar los ángulos con las letras que representan variables, que son generalmente las letras minúsculas. Las más usuales son la X, la Y y la Z. Entonces, lo que decíamos antes, que seno de A mayúscula o seno de B mayúscula, cualquiera de ellas, o coseno de A mayúscula, ya lo podemos usar como seno de X, seno de Y, seno de Z, en letras minúsculas, la que tú quieras. El hecho de que se use X, Y, Z no exonera o no excluye de pronto de que no se use la A, la B minúscula. También se pueden usar, pero generalmente se van a representar las variables con estas tres letras, X, Y, Z. En algunos casos, incluso en esta clase nuestra, vamos a utilizar los ángulos que son griegos, por ejemplo, la letra alfa, teta, beta, podemos usarlas también. Entonces, ahora sí, ¿qué es una identidad trigonométrica? Ya sabemos que identidad es igualdad y trigonométrica es una expresión trigonométrica. Entonces, ¿qué sería una identidad trigonométrica? Simplemente una igualdad entre expresiones que contienen expresiones trigonométricas, como tangente, seno, coseno, secante. Entonces tenemos aquí un primer ejemplo de identidad trigonométrica. Tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x. Recuerden que esto es una fracción. Entonces, esta fracción es verdadera cuando el denominador es diferente de cero. Entonces,
una condición que tiene esta identidad es que el coseno de x tiene que ser diferente de 0. Eso no te hago la anotación allí porque es algo que tú has venido trabajando desde hace rato. Entonces, hay varias clases de identidades. Tenemos las identidades básicas. Las básicas son las siguientes. Tangente de teta. Acuérdate que estábamos diciendo que vamos a utilizar las letras también griegas acá en las identidades. ¿Y por qué preferí colocar teta en esta, o sea, una griega? Porque en esta definición que les voy a dar aquí se utilizan las letras minúsculas. Ojo, la y y la x, que vamos a utilizarla en lo siguiente de los ejercicios, de las expresiones, como unas letras que representan variables angulares. Entonces, lo que pasa es que para estas identidades básicas tenemos que recordar las definiciones de las funciones circulares de las clases anteriores, del periodo anterior. Recuerden que la tangente se define como y sobre x en la circunferencia unitaria. Recuerden eso, y sobre x. Pero ahí mismo se dice que en la circunferencia unitaria y es el seno de teta. Acuérdense que hay una circunferencia con radio 1, tenemos un triangulito allí, y el opuesto del ángulo es y el adyacente del ángulo es x, y que la hipotenusa vale 1. Se están acordando, ¿verdad? Entonces, allí se definía la tangente como y sobre x, o sea, opuesto que y sobre adyacente que es x. Pero y representa el seno y x representa el coseno. Entonces, simplemente tangente de teta es seno sobre coseno. Ya lo dijimos en un ejemplo anterior. La cotangente se define en la circunferencia unitaria a través del triángulo rectángulo como adyacente x sobre opuesto y, pero el adyacente x es coseno y el opuesto y es seno, entonces la cotangente es coseno sobre seno, miren que es inverso de la tangente. La secante se definía como hipotenusa sobre adyacente. La hipotenusa es 1 y el adyacente x es coseno de teta, entonces aquí tenemos otra identidad básica. Y la cosecante era hipotenusa sobre opuesto. La hipotenusa es 1 y el opuesto y es seno de teta. Entonces, si te das cuenta, estas cuatro identidades básicas tienen denominadores. Por lo tanto, hay que considerar que en la tangente el coseno de teta debe ser diferente de 0. En la cotangente el seno debe ser diferente de 0. En la secante coseno debe ser diferente de 0 y cosecante debe ser diferente de 0. Otro tipo de identidad, las recíprocas. Yo tengo que seno de x es 1 sobre cosecante de x. Ojo, ya eso lo vimos acá anterior. Seno es 1 sobre cosecante de x. Entonces la cosecante será 1 sobre seno de x. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se pueden encontrar una de la otra? Seno 1 sobre cosecante. Entonces tú simplemente vas a intercambiar el lugar del seno y del coseno despejando cosecante. Cosecante pasa al lugar del seno y seno pasa al lugar de la cosecante, y así tenemos la recíproca, ¿verdad? Entonces la recíproca del seno es cosecante. La recíproca del coseno es la secante. La recíproca de la tangente es la cotangente. Entonces por eso tenemos estas 6 identidades recíprocas. Secante 1 sobre cosecante, cosecante 1 sobre seno, coseno 1 sobre secante, secante 1 sobre coseno, tangente 1 sobre cotangente y cotangente igual a 1 sobre tangente. Debes tener en cuenta esas 10 identidades que te acabo de dar allí para resolver los ejercicios de más adelante. Vamos a otro tipo de identidades. Estas se llaman pitagóricas. Pitagórica debe ser que viene del teorema de Pitágoras. Y acuérdense que la circunferencia unitaria la definimos a través de un triángulo rectángulo que tenía cateto y, cateto x, hipotenusa 1. Y acuérdense que el teorema de Pitágoras dice cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. De allí se deriva esta ecuación, que es la ecuación de la circunferencia unitaria. X a la 2 más y a la 2 igual a 1. Pero también en la circunferencia unitaria tenemos que el valor de x es el coseno del ángulo teta y que el valor de y es el seno de teta. Entonces, si hacemos un reemplazo de la letra x y de la letra y, miren lo que pasa. En vez de x coloco coseno y como está elevado, elevo a la 2. Más, aquí viene y, pero y es seno de teta. Entonces, en vez de y coloco seno de teta y fíjate que está elevado a la 2 y dice que eso es igual a 1. ¿Ves? Simplemente lo que hice fue cambiar el valor de x por coseno y el valor de y por seno.
Mira lo que sucede ahora. Este exponente se podría decir que afecta al coseno y a teta, ¿verdad? Pero aquí la operación es simplemente coseno. Entonces, el 2 va a afectar solamente a la operación que es el coseno. No tiene por qué afectar al ángulo. Entonces, para eliminar este paréntesis de aquí, simplemente pasamos el 2 exponente al coseno y me queda coseno cuadrado. Igual hago acá en el seno de teta cuadrado. Quito el paréntesis y el exponente lo mando al seno. Entonces me queda seno cuadrado de teta igual a 1. Entonces, obtengo así la identidad pitagórica coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta igual a 1, que generalmente se ve al revés, o sea, seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta igual a 1. Apréndete esa identidad pitagórica. Ahora, a esta identidad inicial le podemos hacer unos arreglos o unos artificios matemáticos. ¿Qué pasa si yo tomo esta identidad y la divido entre seno cuadrado o coseno cuadrado? Entonces, a eso quiero que lleguemos ahora. De esta identidad pitagórica se derivan otras. Entonces, mira lo que te decía. Lo mismo coseno cuadrado más seno cuadrado que seno cuadrado más coseno cuadrado. Se ve más elegante decir primero seno que coseno. Entonces, de esta identidad vamos a extraer otra de la siguiente manera. Mire, cogí la identidad pitagórica seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta igual a 1 y la estoy dividiendo entre coseno cuadrado de teta. Mire, cada término de la identidad la he dividido entre coseno cuadrado. Si divido entre una diferente de coseno cuadrado a uno de los términos ya estaría fallando. Tengo que dividir por la misma expresión. Entonces, fíjate que hice al seno cuadrado lo dividí entre coseno cuadrado. Coseno cuadrado entre coseno cuadrado y a 1 también lo dividí entre coseno cuadrado. Allí hay que decir que el coseno cuadrado debe ser diferente de 0, necesariamente, para que la expresión tenga sentido. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tengo seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Y por allá en la segunda diapositiva, tercera diapositiva, te mostré las identidades básicas. Te decía que seno entre coseno es tangente. Entonces, seno cuadrado sobre coseno cuadrado será tangente cuadrada. Aquí tenemos coseno cuadrado sobre coseno cuadrado. Como estoy dividiendo un término entre él mismo, siempre que yo divido un término entre una expresión entre ella misma, eso va a dar 1. Entonces me quedaría que coseno cuadrado entre coseno cuadrado es igual a 1. Listo. Entonces me queda tangente cuadrada más 1. Igual. Entonces, aquí tengo 1 sobre coseno cuadrado. También tengo por allá en las identidades básicas que 1 sobre coseno es secante. Y como está el cuadrado, entonces me quedaría secante cuadrada. Por lo tanto, tangente cuadrada más 1 es igual a seno cuadrado, a secante cuadrada, perdón. Entonces, reorganizando, me quedaría secante cuadrada de teta es igual a tangente cuadrada de teta más 1. Esa es otra identidad pitagórica. Entonces, ya tenemos dos pitagóricas. La fundamental que es seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Y ya sacamos otra que es secante cuadrada de teta es igual a tangente cuadrada de teta más 1. Entonces te coloco otro ejercicio iniciando el tema. Vas ahora a obtener la identidad cosecante cuadrada de teta igual a cotangente cuadrada de teta más 1. En este caso tú vas a dividir entre seno cuadrado de teta. Ya te estoy dando la idea, ¿verdad? Entonces, así como dividimos acá entre coseno cuadrado cada término, tú vas a dividir acá ahora ese entre seno cuadrado. ¿A quién? A esta identidad pitagórica inicial, ¿verdad? Entonces, y vas a llegar a esto. Cosecante cuadrada de teta igual a cotangente cuadrada de teta más 1. ¿Vale? Entonces, esa también quiero que me la presentes como ejercicio para que tengas nota extra. Y yo, lo importante de saber una identidad es que cuando vayamos a hacer ejercicios, tú puedas utilizar esas identidades que ya te dieron, como las básicas, las recíprocas, las pitagóricas, que las vas a utilizar para resolver un ejercicio de identidad. Entonces, identidades trigonométricas. Se puede también despejar el seno cuadrado y el coseno cuadrado de la identidad pitagórica. Ojo, y así obtenemos muchas más expresiones. Tenemos que la identidad es seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Entonces, ¿qué sucede si yo
despejo el seno cuadrado o el coseno cuadrado, ocurre lo siguiente. Mira aquí. Aquí despejé seno cuadrado. Entonces el coseno cuadrado que está sumando positivo pasa a restar al segundo lado, ¿verdad? Donde uno lo recibe restando. Entonces me queda que seno cuadrado de teta es igual a 1 menos coseno cuadrado de teta. Esa es otra identidad pitagórica o derivada de la pitagórica. Ahora, si tú vas a despejar el coseno cuadrado, entonces le quitas el seno cuadrado que está sumando positivo, pasa al otro lado negativo y te queda 1 menos seno cuadrado de teta. Entonces ya tenemos cuántas expresiones de la pitagórica. La fundamental, que es esta, seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta igual a 1, y tenemos las que podemos derivar de ella, ¿verdad? 4 más. Entonces, hay algo muy especial en las identidades. Tú tienes una identidad, en este caso la pitagórica, y tú puedes coger la función seno y la puedes escribir en términos de las demás funciones. O sea, el seno lo puedes escribir como coseno, el seno lo puedes escribir como tangente, como cotangente, como secante, en términos de esas otras funciones. Entonces te voy a hacer un ejemplo aquí del seno. Acá tengo que el seno cuadrado de teta es igual a 1 menos coseno cuadrado de teta. ¿Qué sucede? Que si yo le saco raíz cuadrada al seno cuadrado de teta, mire, me queda seno de... Acá le cambié el ángulo a x, ¿verdad? Entonces, me queda seno de x igual a más o menos. ¿Por qué más o menos? Porque la raíz va a tener dos soluciones, una positiva y una negativa. Acá le saco la raíz cuadrada a la segunda expresión, que es 1 menos coseno cuadrado. Acá le saco la raíz a 1 menos coseno cuadrado de x. Entonces, aquí escribí el seno en términos de coseno, ¿sí ves? Pero ahora ocurre lo siguiente. El coseno, según una identidad, se puede escribir como 1 sobre secante. Entonces, mira, el 1 lo dejo igual, menos el coseno cuadrado lo escribo como 1 sobre secante cuadrada. Y ya tengo el seno en forma de secante, ¿sí se da cuenta? Solamente utilizando las identidades básicas que ya conozco anteriormente. Ahora, aquí tenemos lo siguiente. Podemos nosotros hacer una operación acá. Aquí hay una resta de fracciones y llego a que tendría la secante cuadrada igual a 1 más cotangente cuadrada. Eso lo vimos ya en la identidad pitagórica anterior. Y aquí se ve más claro, bueno, ya escribí el seno como cotangente. Ya lo llevo seno como coseno, seno como secante, seno como cotangente. Y acá hay una identidad también de la cotangente que tú la puedes reemplazar, la cotangente, tangente cuadrada. Y así sucesivamente. Puedes escribir el seno en forma de tangente, el seno en forma de cosecante, el seno en forma de cotangente, de secante. Ahora, ¿qué ocurre? Que aquí te tengo otra oportunidad de ganar nota extra. Vas a buscar la función coseno en términos de las otras 5. Aquí buscamos el seno en términos de las demás, las que hacen falta. Pero tú vas a buscar el coseno en términos de las demás 5. Entonces, ¿cuál te serviría? Mira, aquí tenemos dos ya. La primera aquí la utilicé para el seno, pero tú vas a coger la segunda, que es el coseno, para buscar las 5 expresiones que pueden representar al coseno también. Pues vámonos ya a entrar un poquitico en materia de lo que se trata esto de identidades. El ejemplo que tengo aquí dice factorizar. Factorizar la expresión cosecante a la 4 de x menos 1. Entonces, si tú ves el ejercicio, como te dicen factorizar, tienes que ver qué caso de factorización de los tantos que hemos visto anteriormente se puede aplicar. Es un binomio porque hay dos términos. El primer término es cosecante a la 4 de x y el segundo término es 1. Y como hay una resta en el medio, se dice que es diferencia. El primero está elevado a la 4, tiene raíz cuadrada. El 1 también tiene raíz cuadrada, entonces esto es una diferencia de cuadrado. ¿Y cómo se factoriza la diferencia de cuadrado? Se le saca raíz a cada término y luego se combinan con suma y con resta en forma de producto, como el segundo que te coloqué de ejemplo cuando hablamos de identidad. Entonces le sacamos raíz cuadrada a cosecante a la 4 de x. La raíz cuadrada de cosecante a la 4 es cosecante a la 2. La raíz cuadrada de 1 es 1, entonces aquí las tengo. Cosecante cuadrada de x más 1 por cosecante cuadrada de x menos 1. La primera expresión, cosecante cuadrada de x más 1, es simplemente un binomio. Pero si ves el segundo,
es un binomio cuadrado también, porque la cosecante cuadrada tiene raíz cuadrada y 1 también tiene raíz cuadrada. Entonces, ¿qué sucede? Como me dijeron factorizar la expresión, y aún es posible con el segundo factor, yo lo voy a factorizar también. Entonces, con el mismo caso, raíz cuadrada de cosecante cuadrada es cosecante, raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces, la primera me queda igual. Cosecante cuadrada de x más 1, que no se pudo factorizar, por cosecante de x más 1 por cosecante de x menos 1. Estos dos últimos son la factorización del segundo factor de acá. ¿Ves? Entonces es sencillo. Hay que tener muy en cuenta algunos conceptos anteriores para este tipo de ejercicio. Otro ejemplo. Me piden simplificar la expresión tangente a la 2 de x factor de o por 1 sobre coseno cuadrado de x más 1 sobre seno cuadrado de x. Este paréntesis significa factor o significa multiplicar. Entonces estoy multiplicando tangente cuadrada de x por la suma 1 sobre coseno cuadrado más 1 sobre seno cuadrado. Veamos a ver qué se puede hacer aquí. Iniciamos, este es el ejercicio. ¿Qué ocurrió aquí? En el ejercicio que te estoy dando, la tangente cuadrada, ¿verdad? Está multiplicando al binomio que está dentro del paréntesis. Entonces, ¿qué se hizo aquí? Simplemente multiplicamos todo. Tangente cuadrada multiplicó a 1 y quedó tangente cuadrada de x sobre coseno cuadrado de x. Tangente cuadrada multiplica al siguiente término, que es 1 sobre seno cuadrado de x, y me queda tangente cuadrada de x sobre seno cuadrado de x. Solamente que hicimos, multiplicamos esta parte de aquí. Entonces, ¿qué hacemos acá? Factorizamos la tangente cuadrada que se repite, la voy a extraer. Aquí la saqué. Tangente cuadrada de x. Factor de 1 sobre coseno cuadrado de x más 1 sobre seno cuadrado de x. Estamos en la misma expresión. Aquí estamos indicando lo que hicimos, que fue factorizar la tangente cuadrada. Ahora, este paréntesis que está aquí me está diciendo una suma de fracciones heterogéneas. ¿Cómo se suman las fracciones heterogéneas? Se multiplica en cruz. Entonces 1 por seno cuadrado da seno cuadrado más coseno cuadrado por 1 da coseno cuadrado sobre el producto de denominadores, coseno cuadrado por seno cuadrado, que es lo mismo que seno cuadrado por coseno cuadrado. La tangente sigue allí. Ahora, si miramos el numerador, seno cuadrado más coseno cuadrado es la famosa identidad pitagórica. ¿A quién es igual seno cuadrado más coseno cuadrado? Por identidad pitagórica eso es igual a 1. Entonces yo reemplazo seno cuadrado más coseno cuadrado por el valor 1. Y abajo queda igual seno cuadrado por coseno cuadrado. ¿Sí ves? Ahora, ¿qué hacemos? Acá afuera hay una tangente cuadrada. Y ya vimos una identidad para la tangente que era seno sobre coseno. Entonces la reemplazamos. Tangente cuadrada es seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Fíjate que estamos simplemente aplicando lo que ya vimos en las diapositivas anteriores. Acá reemplacé seno cuadrado más coseno cuadrado por 1, que es la pitagórica. Acá reemplacé tangente cuadrada por seno sobre coseno, que también es identidad básica. Y el segundo factor lo dejé igual por ahora. Ahora fíjate lo siguiente, este seno cuadrado que está aquí está multiplicando y en el segundo factor hay un seno cuadrado que está dividiendo. Entonces, cuando yo multiplico y divido por un mismo valor, eso se cancela. Entonces, seno cuadrado y seno cuadrado se cancelan. ¿Ves? Y queda arriba solamente el 1. Abajo me queda coseno cuadrado por coseno cuadrado que se salvó. Coseno cuadrado por coseno cuadrado se deja la misma base que es coseno y se suman los exponentes. 2 más 2, 4. Entonces me queda 1 sobre coseno cuadrado a la 4 de x igual a. Entonces fíjate, aquí me queda 1 sobre coseno. Independientemente del exponente que tenga, sea a la 2, sea a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, al exponente que sea, tú solamente tienes que ver lo siguiente. Aquí dice 1 sobre coseno. Y 1 sobre coseno es una identidad que ya vimos anterior, básica, ¿verdad? 1 sobre coseno se dice que es secante. Y como está elevado al cuadrado, decimos que entonces el resultado es secante a la 4 de x. Entonces llegamos a ¿qué conclusión? Que tangente cuadrada de x, factor de 1 sobre coseno cuadrado de x más 1 sobre seno cuadrado de x, se simplifica, o sea, se reduce simplemente a secante a la 4 de x. Entonces, ¿qué es lo bonito de aquí? Que esta expresión que tengo aquí
aquí señalando aquí tangente cuadrada sobre coseno cuadrado más tangente cuadrada sobre seno cuadrado es igual a secante a la 4 de x. Eso ya forma una identidad, porque digo que esto que está aquí es igual a esto que está acá. ¿Ves? Entonces, ahí simplemente hicimos dos ejercicios de simplificación de identidades o de expresiones trigonométricas. Entonces, ahora sí, vámonos al grano. Dos ejercicios de demostración. Con las identidades se trabaja con demostración. Ya te dije que identidad es una igualdad entre dos expresiones trigonométricas, o también puede ser entre una expresión trigonométrica y un número. También puede ser así. Entonces aquí te tengo dos identidades. La primera dice, secante de x sobre cosecante de x es igual a tangente de x. Eso se puede tomar como una identidad porque dice que hay una igualdad. Vamos a ver la siguiente. La siguiente dice tangente cuadrada de x es igual a 1 sobre coseno cuadrado de x menos 1. Entonces, como hay una igualdad aquí entre expresiones trigonométricas, se supone que es una identidad. Pero ojo, no todas son identidades. Entonces, te voy a dar una clave antes de iniciar los ejercicios. Tú, si te sientes un poco confundido para demostrar una identidad, tú puedes verificar de que en verdad sea identidad. ¿Cómo la verificas? Vámonos con esta, por ejemplo, que es más sencilla. No te voy a presentar resultados ni nada por el estilo. Te voy a decir es cómo se hace a través de la calculadora. Verificar con la calculadora. Entonces, ¿qué haces tú? Eliges un ángulo X, ¿verdad? Un ángulo X. Te aconsejo que no des los ángulos 0, 90, 180, 270, sino ángulos que estén entre ellos, porque hay algunos ángulos que son prohibidos para la tangente, para la secante, cosecante y cotangente. Tú puedes verificar con el seno y coseno cualquier ángulo, pero con las funciones de tangente en adelante ya tienes que ser muy cuidadoso porque no todas existen, acuérdate de eso. Entonces, ¿cuáles son los ángulos que generalmente tienen valor en todas las funciones trigonométricas? El ángulo que va después de 0 hasta antes de 90. Entonces vamos a coger 30 grados. Y te estoy trabajando siempre con grados. Entonces, tú puedes coger aquí 30 grados. Le buscas la tangente a 30 grados, lo que te dé lo elevas a la 2 y te da un valor, lo escribes en el cuaderno. Después le buscas el coseno a 30 grados, lo elevas a la 2 y te da un resultado. ¿Qué haces? Luego divides 1 entre lo que te dio en el denominador y lo que te da esa división lo restas con el 1 que está acá. Entonces el resultado que te dé a la derecha debe ser igual al que ya te dio a la izquierda. Entonces allí te aconsejo de que no omitas decimales. Los decimales posibles que te pueda dar el ejercicio, escríbelo todos acá de este lado. Y lo mismo vas a hacer con los que te dé de este lado. Entonces sí, te dan iguales o aproximadamente iguales porque fíjate que vamos a trabajar con decimales infinitos no periódicos. Entonces allí tú puedes aproximar. Pero en caso de que acá, digamos, tú buscas, verificas cuánto es la tangente cuadrada de un ángulo y te da, por decir algo, te da 2. Y de este lado tú buscas el resultado y te da 1, o te da 3, o te da 4, entonces ya no van a ser iguales. Y si no es igual es porque esta expresión no representa una identidad trigonométrica, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para demostrar una identidad trigonométrica? Tenemos que utilizar las identidades básicas, las recíprocas, las pitagóricas, operaciones matemáticas, factorizaciones, simplificaciones de todo y algunos artificios. En algunas se utilizan las conjugadas. Aquí en este documento no te voy a mostrar con conjugadas. Tú sabes por la cuestión en la que estamos que debe ser un poquito más sencillo lo que te expliquemos para que tú puedas resolver los ejercicios de la guía. Pero eso no quita de que tú profundices yendo a las páginas de internet relacionadas con este tema de identidades trigonométricas. Entonces yo te invito a que de todas formas tú busques demostración de identidades que tengan conjugadas, que tengan otros conceptos, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la primera. Cuando tú vas a demostrar una identidad trigonométrica, tú puedes arrancar desde la expresión de la izquierda y vas trabajándola, trabajándola, o sea, simplificándola hasta que llegues a la de la derecha, sin escribirla. La escribes al final cuando ya te dé. O
Tú puedes empezar desde el lado de la derecha, haciendo artificios, haciendo operaciones, haciendo identidades básicas, hasta que llegues a la de la izquierda, pero sin escribirla. Entonces, tú puedes demostrar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿De qué manera yo te aconsejo? De que tú coges el lado en donde haya más forma de hacer el procedimiento. Por ejemplo, en esta, tú sabes que tangente seno sobre coseno, pero entonces allí solamente nos quedamos ahí y nos podemos confundir. Pero si tú empiezas desde la izquierda, secante, tú sabes que es 1 sobre coseno y la cosecante es 1 sobre seno. Entonces, yo creo que aquí hay más trabajo. Entonces, vamos a empezar desde la izquierda de la siguiente manera. A ver, entonces decimos, la secante de x sobre cosecante de x, se puede reemplazar la secante por 1 sobre coseno, por identidad básica, y la cosecante la reemplazo por 1 sobre seno de x. Fíjate, esta es la fracción que viene acá. Ahora, ¿qué me quedó aquí? Me quedó una fracción de fracciones o una división de fracciones, un cociente de fracciones. Entonces, esta raya que está en el igual es la fracción que está indicando la operación. Entonces te queda 1 sobre coseno entre 1 sobre seno. Entonces aquí se puede aplicar fácilmente la ley de la oreja. Tú coges el extremo 1 por el extremo seno. Siempre va a ser extremo por extremo. Los extremos son 1 y seno. Y los medios son coseno y 1. Entonces tú dices 1 por seno, que me da seno, se coloca en el numerador. Y coseno por 1, o sea, medio por medio, que da coseno, se coloca en el denominador. Y mira qué belleza. Seno de x sobre coseno de x por identidad básica, que es tangente de x. Mire, ya llegamos aquí. ¿Viste? Ya llegamos aquí. Entonces ya demostramos que secante de x sobre cosecante de x es igual a tangente de x. Yo cuando estoy en el aula de clase les digo lo que quería demostrar, o LQQD, ¿verdad? Entonces fíjate que sí es una identidad. Como ya la demostramos, tú la puedes verificar en la calculadora también. Vamos con la segunda. En la segunda tenemos una expresión tangente cuadrada. Ella también puede tener una identidad, según las derivadas de la pitagórica. Y acá tenemos 1 sobre coseno cuadrado de x menos 1. Entonces, si miras que el lado izquierdo, si tú lo puedes reemplazar por seno cuadrado sobre coseno cuadrado y guiarte por allí. Después tú puedes decir que el seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado, que el coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado, porque ya las vimos anteriormente. Si no te acuerdas, después te devuelves en el video. Y acá tenemos una resta, mira, ve. Tenemos una resta de fracciones. La primera fracción es 1 sobre coseno cuadrado y la otra fracción es 1 sobre 1. Este 1 se le puede colocar un 1 imaginario que tiene allí. Entonces vamos a ver. En esta arrancamos desde la derecha. ¿Por qué? Porque se ve que hay más procedimiento. ¿Por qué hay más procedimiento? Porque esto es una resta de fracciones, entonces tú puedes hacer la resta de fracciones heterogéneas. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí tenemos la expresión de donde vamos a arrancar. 1 sobre coseno cuadrado de x menos 1. Entonces, 1 por 1 que está acá en el denominador da 1. Menos coseno cuadrado por 1 da coseno cuadrado. Sobre coseno cuadrado por el 1 imaginario da coseno cuadrado. ¿Ves? Ya simplemente hice allí la resta de fracciones heterogéneas. Ahora mira, ¿quién es 1 menos coseno cuadrado? Es una identidad de las pitagóricas que vimos allá cuando despejamos el seno cuadrado. Entonces 1 menos coseno cuadrado se reemplaza por el seno cuadrado. Lo puedes buscar, verificar. Y abajo tengo el coseno cuadrado, ¿verdad? Entonces, aquí me aparece esta joyita. Seno sobre coseno, ¿qué es? Ya dijimos acá que era tangente, míralo a ver. De machete tengo el ejercicio anterior. Seno sobre coseno es tangente, entonces. Pero como están ambas elevadas al cuadrado, me da tangente cuadrada. Listo. Llegué a tangente cuadrada, o sea que eso era lo que yo en verdad quería demostrar. Entonces, fíjate que demostrar una identidad no es cosa tan difícil, es simplemente aplicar los artificios o los conocimientos o los conceptos necesarios, los pertinentes en cada uno de ellos y tener un poquitico de malicia. De pronto tú puedes empezar por la izquierda y te me confundes, entonces si te confundes por allí, arranca por la derecha y llega a la izquierda. Total es que llegues al resultado de la igualdad. Otro tipo de identidades. Tenemos identidades para la suma o resta de ángulos. Entonces, esas se definen de la siguiente manera. Definimos seno, coseno, tangente para suma y para resta, porque aquí dice para la suma o resta de ángulos. La primera que tenemos es seno de x más y.
Esa identidad se desarrolla de la siguiente manera. Seno de x por coseno de y más seno de y por coseno de x. Fíjate, es como si yo dijera primero x, segundo y. Entonces cuando desarrollo digo así y apréndetela así. Seno del primero coseno del segundo más seno del segundo coseno del primero. ¿Ves? Y cuando es suma, seno en suma, la suma. Ahora seno en resta. Seno de x menos y sería seno del primero coseno del segundo menos seno del segundo coseno del primero. ¿Ves qué sencillito? Entonces en el seno de una suma da suma. El seno de una resta da resta. Y se combinan, ¿verdad? Se combinan seno y coseno. Vamos a ver con el coseno. Coseno de la suma viene siendo lo siguiente. Coseno del primero por coseno del segundo. Fíjate, ya se pegaron se pegó el coseno con los dos ángulos en un mismo término, ¿verdad? Entonces, coseno del primero, coseno del segundo, menos, fíjate, estamos hablando del coseno de una suma y se desarrolla como una resta. Ojo. Y acá en el segundo término vendría seno del primero, seno del segundo. Lo mismo pasa con la resta. Coseno de una resta es la suma de los cosenos y senos. Entonces se dice así, coseno del primero por coseno del segundo más seno del primero por seno del segundo. En el coseno de una resta se desarrolla con suma. El coseno de una suma se desarrolla con resta. En el coseno los cosenos van juntos en el primer término y los senos van juntos en el segundo término de ambos ángulos. Veamos ahora la tangente. La tangente de una suma, x más y, x el primero y el segundo, se desarrolla con suma también. Tangente del primero más tangente del segundo, todo sobre 1 menos tangente del primero por tangente del segundo. Estas son fórmulas que por favor debes aprendértelas. Y para la resta simplemente vamos a cambiar. Tangente de x menos y sería tangente de x menos tangente de y sobre 1 por tangente de x por tangente de y. Fíjate que solamente cambia es los signos, ¿verdad? Y ahí tenemos entonces las 4 o 6 fórmulas para las identidades de la suma o resta de ángulos. Vamos a hacer un ejemplo. Mira lo que dice aquí. Determinar el seno de 105 grados. 105 grados. Entonces, el seno de 105 grados. 105 grados no es un ángulo especial, ojo, pero se puede escribir como un ángulo especial. Un ángulo especial, ¿cuál es? Los ángulos notables. Los ángulos notables son aquellos que tienen un valor especial que se buscan en la circunferencia o con el teorema de Pitágoras en los triángulos especiales que tienen ángulos de 30, de 60, de 45, en fin, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que este ángulo de 105 grados tú lo expreses como una suma o como una resta de dos ángulos que sean especiales. Porque fíjate que estamos en el tema suma o resta de ángulos. Entonces, si me dicen seno de 105, tú no ves una suma ahí, pero vamos a ver cómo se puede escribir esa suma. 105 grados es lo mismo que 60 más 45 grados, ¿verdad? 60 más 45 da 105. Y acuérdate que 60 grados es un ángulo especial y 45 grados también es un ángulo especial. Entonces, me queda que seno de 105 grados es lo mismo que seno de 60 más seno de 45. Entonces ya tengo aquí la suma. Vamos a la fórmula de acá. Me dice seno del primero, que es 60, por coseno del segundo, que es 45, más seno del segundo, que es 45, por coseno del primero, que es 60. Igual como está en la fórmula, ¿verdad? Entonces, tenemos que acordarnos y tenemos que buscar aquellos ángulos especiales, una tablita que yo les di en una de las guías, ¿verdad? Sabemos que el coseno de 60 grados vale raíz de 3 sobre 2. Que el coseno de 45 grados vale raíz de 2 sobre 2. Estoy reemplazando los valores. Seno de 60 raíz de 3 sobre 2. Coseno de 45 raíz de 2 sobre 2. Más seno de 45 que también vale raíz de 2 sobre 2 por coseno de 60 que vale 1 medio. Ya simplemente lo que hice fue buscar el valor de cada una de esas funciones. Ahora, aquí me queda el producto de dos fracciones. Estoy multiplicando raíz de 3 por raíz de 2. Como son raíces iguales, raíces cuadradas, no iguales en el radicando, sino en el índice,
raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 3, se multiplican los radicandos y se deja la misma raíz. Entonces me queda raíz cuadrada de 6. Y multiplico los denominadores, 2 por 2 da 4. Más raíz de 2 por 1 da raíz de 2. Más 2 por 2 da 4. Me quedó una fracción, una suma de fracciones homogéneas. Se deja el mismo denominador que es 4 y sumo los numeradores, raíz de 6 más raíz de 2. Como ellos no se pueden sumar, ¿verdad? Porque aunque son de la misma raíz, no son del mismo radicando, y para poder sumar raíces deben ser semejantes. Semejante que quiere decir que sea el mismo índice y el mismo radicando, no importa la cantidad que haya afuera. Entonces, este es el resultado de ¿quién? Del seno de 105 grados. Es raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4. Bien, ahora sí viene lo que es demostrar. Ahí estamos simplemente calculando un valor. Vamos a demostrar la identidad. Seno de x más pi, vamos a decir que eso es igual a menos seno de x. Ojo, seno de x más pi es igual a menos seno de x. De aquí te están diciendo ya que es una suma, ¿verdad? Seno de una suma. Vamos a ver cómo se hace. Entonces, aplicando la definición, sería seno del primero, o sea, seno de x, por coseno del segundo, que es pi. Cuando es suma en el seno, es suma. Seno del segundo, que es pi, por coseno del primero, que es x. Simplemente apliqué la fórmula, no hay nada extraño ahí. Ahora, seno de x, como yo no sé quién es x, lo dejo igual, seno de x. Pero acá me dicen coseno de pi. Pi es 180 grados. Y el coseno de 180 grados vale menos 1. Entonces, mira, seno de x lo dejo igual porque es un valor desconocido x. Y acá, como pi si es conocido que es 180, le busco el coseno que da menos 1. Entonces me queda seno de x por menos 1. Más seno de pi, como pi es 180, es seno de 180. El seno de 180 es 0 por coseno de x, queda indicado porque yo no sé quién es x. Resuelvo. Aquí tengo la multiplicación seno por menos 1, más por menos da menos y seno por 1 da seno. Acá, 0 por coseno, acuérdese que 0 cuando multiplica anula todo, entonces seno por coseno da seno. Luego tengo una suma con el módulo de la suma, menos seno de x más 0. Tú sabes que lo que uno suma con 0 da lo mismo, entonces da menos seno de x. Y que ya llegué a lo que quería demostrar. ¿Sí ves? Entonces, es cierto que seno de x más pi es igual a menos seno de x. ¿Ves? Las identidades para ángulos dobles. Ya vimos para suma, ahora vamos para ángulos dobles. Ángulo doble, que es, si tú tienes 30 grados, el doble es 60, 2 por 30. Si tú tienes 50 grados, el doble es 100, o sea, 2 por 50. Entonces, el doble de x, que es el que veníamos trabajando, será 2x. Aquí dice seno de 2x. Entonces, ¿qué es seno de 2x o seno de un ángulo doble? Es idéntico a 2 seno de x coseno de x. Quiere decir que tú puedes reemplazar seno de 2x por 2 seno de x por coseno de x. La del coseno. Coseno de 2x es igual a coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Estoy diciendo que es identidad. Eso es cierto. La de la tangente. Tangente de 2x es igual a 2 tangente de x sobre 1 menos tangente cuadrada de x. Son identidades que simplemente tienes que conocer, tienes que saber. Vámonos con un ejemplo. Demostrar la identidad 2 coseno de 2x sobre seno de 2x va a ser igual a cotangente de x menos tangente de x. Vamos a ver si esto es verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mire, valernos de coseno de 2x, que ya lo tengo acá, por aquí, y seno de 2x, que ya lo tengo aquí. Es simplemente reemplazar y hacer la operación. Entonces, mira, 2 coseno de 2x, este 2 está multiplicando al coseno de 2x, entonces este 2 multiplica. Cuando reemplazo a coseno de 2x, fíjate que es un binomio. Coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Y como 2 está multiplicando, ahora va a multiplicar un binomio, debo encerrar entre paréntesis ese factor. O sea, coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Entonces me queda 2 factor de coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, reemplazando la identidad del ángulo doble de coseno de, ¿verdad? Abajo tengo 2 seno de 2x, perdón, seno de 2x. Entonces, el seno de 2x ya sabemos que es 2 seno coseno. Entonces aquí lo reemplazo.
2 seno coseno. Mira qué belleza aquí. Estos dos están multiplicando y dividiendo, se van a cancelar. ¿Ves? Se van a cancelar. Entonces me quedaría realmente coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x sobre seno de x coseno de x. Entonces, ojo, coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x sobre seno por coseno. Te estoy diciendo eso haciendo un paréntesis allí por lo siguiente, porque voy a hacer dos pasos, un paso volándome dos. Es lo siguiente. Es como si yo hubiera dicho, si yo tengo una resta de fracciones homogéneas, quiere decir que tiene el mismo denominador, entonces yo copio el mismo denominador y resto los numeradores, ¿te acuerdas? Aquí me voy a devolver. Entonces tengo una resta con un denominador. Ahora lo voy a separar. Entonces es lo mismo que decir coseno cuadrado de x sobre seno de x coseno de x, así como lo tengo aquí. Lo estoy separando. El primer término coseno cuadrado de x lo separé. Menos, ahora viene seno cuadrado de x sobre el mismo denominador, seno de x coseno de x. Si ves, simplemente separé. Si tú te devuelves aquí, no dices aquí, aquí está el mismo denominador, coloco el mismo denominador, ahora resto los numeradores y llegas acá, ¿verdad? Entonces lo que hice fue separarlo. ¿Y por qué lo separé? Por conveniencia, porque mira lo que pasa aquí. Entonces me queda coseno cuadrado de x sobre seno de x coseno de x. ¿Y qué ocurre? Que como arriba hay dos cosenos, abajo hay uno, se va uno de arriba, se cancela uno de arriba con el que está abajo. Y acá, similarmente, hay seno a la 2, o sea que uno de ellos se cancela con el que está abajo y queda uno arriba. Entonces, cuando yo cancelo un coseno de los de arriba con el de abajo, arriba queda un coseno y abajo queda el seno. El coseno este ya se fue. Acá hay seno cuadrado. Cuando cancelo uno de esos dos senos que está allá, queda un seno arriba, aquí está, y se va el de abajo. Entonces me queda el coseno nada más. Entonces me queda coseno de x sobre seno de x y me queda seno de x sobre coseno de x. A ver si te acuerdas. ¿Qué es coseno sobre seno? Es cotangente, identidad básica. ¿Y qué es seno sobre coseno? Es tangente de x, identidad básica. Entonces, ¿qué pasa? Que ya llegamos a lo que queríamos demostrar, ¿verdad? Entonces, allí está lo que queríamos demostrar. Y mira lo que viene ahora. Una estrellita que te está diciendo realiza o demuestra este ejercicio y también demuestra este otro ejercicio. Ya hasta el momento van 3 estrellas. Entonces yo quisiera que esas 3 estrellas me las entregaras aparte, en un trabajo aparte, y vas a ver la maravillosa nota que vas a obtener en caso de que me las entregues bien hechas. Pasamos ya entonces al último tema del tercer periodo del análisis trigonométrico, que son las ecuaciones trigonométricas. ¿Qué es una ecuación trigonométrica? Acordémonos que una ecuación también es una igualdad, donde hay términos conocidos, términos desconocidos, hay operaciones matemáticas, suma, resta, potencia, raíz, en fin, todas las operaciones matemáticas que tú conoces, y hay variables. Entonces, ¿qué difiere esta ecuación trigonométrica de las que ya hemos visto anteriormente? De que, como dice trigonométricas, porque va a tener operaciones trigonométricas. Las operaciones trigonométricas son desde seno hasta la cosecante. Entonces, una ecuación trigonométrica simplemente va a tener una igualdad entre expresiones trigonométricas. También van a haber operaciones aritméticas, suma con números, resta con números. Y mira aquí, hay una aplicacióncita de esas ecuaciones en la vida cotidiana. Esta es una expresión que tú ves en física. Aquí tenemos dos cuerdas cargando un peso. Entonces tenemos aquí peso que es fuerza, tenemos tensión en las cuerdas, tenemos ángulo, ¿verdad? Entonces este tipo de problemas que te estoy mostrando aquí se resuelve también a través de las ecuaciones trigonométricas. ¿Por qué? Porque hay ángulos y hay figuritas parecidas a los triángulos, ¿verdad? Entonces, todo lo que tenga que ver con triángulo es trigonometría, ¿vale? Entonces tenemos unos ejemplos de ecuaciones aquí. Coseno de x igual a 1 sobre 2. 2 coseno de x más 1 igual a 1. Fíjate que hay términos conocidos, desconocidos. 2 seno cuadrado de x más seno de x menos 3 igual a 0. Entonces, fíjate, la primera se ve sencillita. Términos conocidos, un medio. Término variable, la x, el ángulo, ¿verdad? Operación coseno. En la segunda, operaciones, este 2 que está multiplicando
la operación coseno, que es operación trigonométrica, la operación suma, términos conocidos, el 1, también tengo como término conocido este 2, y tengo la operación trigonométrica coseno, como ya te dije. En el tercer ejemplo, tenemos conocido este 2, este 3. Operaciones tenemos la suma, la resta, la operación seno, la operación potencia. La variable, ¿quién es? X, o sea, el ángulo, ¿verdad? Esta tercera parece una ecuación de segundo grado porque está elevada a la 2. Entonces, como ejemplo, vamos a resolver la primerita. ¿Qué es resolver una ecuación trigonométrica? Vea, vamos a ver la primera acá como ejemplo. Aquí me dicen a qué ángulo yo le calculo el coseno para que me dé un medio. O así se interpreta esto. ¿A qué ángulo yo le busco el coseno para que me dé un medio? Y eso ya lo vimos anteriormente nosotros. Acuérdate cuando decíamos de que shift, cos, no sé cuánto, igual, ¿verdad? Y luego lo pasamos a grado. Aquí dice, ¿a qué ángulo yo le saco el coseno, le busco su doble, le sumo 1 y me da 1? Entonces se interpreta más o menos así. Entonces, ojo, me dice resolver la primerita. Coseno de x igual a un medio. Entonces es buscar el ángulo o los ángulos. Acuérdate que las funciones son periódicas. Estas funciones trigonométricas son periódicas. En el segundo taller vimos algunas propiedades de ella. Entonces, acuérdese que el coseno se repite cada 2pi. Ojo. Y en cada dos cuadrantes hay dos valores iguales para el coseno. Entonces, coseno de x igual a un medio. Este coseno es positivo porque da un medio. Entonces también tienes que acordarte de dónde las funciones son positivas y son negativas, en qué cuadrantes del plano cartesiano. Fíjate que todo lo que uno está aprendiendo debe ser aprendido para siempre porque se va a utilizar más adelante. Así es en la vida nuestra. Todo lo que uno aprende de niño lo tiene que ir aplicando más adelante en su vida siguiente. Entonces, lo primero que me dice es que este coseno es positivo, porque da un medio y un medio es mayor que cero. Si tú te acuerdas de la gráfica del coseno, el coseno viene bajando, 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 bajando y después sube, sube. Entonces, él viene bajando desde 1, 1 positivo, baja a 0, de 0 baja a -1 en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante sube a 0 y luego después del tercer cuadrante de 0 sube otra vez a 1. Entonces fíjate, el coseno está positivo en la parte superior, ¿dónde? En el primer cuadrante que va de 0 a 90, baja a 0, después baja otra vez y sigue, y luego desde 270 llega a 360 otra vez positivo. Quiere decir que el coseno es positivo en el primero y en el cuarto cuadrante. Tú puedes verificar entonces eso en la guía anterior, en la clase anterior. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Matemáticamente se expresa así. Arco coseno de un medio es igual a x. O sea, en la calculadora sería shift cos un medio igual. Entonces, él te va a dar un valor. Generalmente te va a dar un ángulo agudo. Casi siempre te va a dar un ángulo agudo. Entonces, ese ángulo X que satisface de que coseno de él de un medio es 60 grados. 60 grados. O el equivalente pi tercio. Entonces, este en el primer cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, ese otro valor posible puede ser 300 grados o 5 pi tercio. Entonces, quiero que sepas lo siguiente, que resolver una ecuación trigonométrica no quiere decir que va a tener simplemente un solo valor. Puede tener muchos valores porque, como te digo, te repito que las funciones trigonométricas son periódicas, entonces van a tener bastantes resultados posibles. Pero generalmente vamos a trabajar con dos resultados porque vamos a trabajar, como te lo indico aquí, entre 0 y 2pi, o sea, entre 0 y 360 grados. ¿Listo? Entonces vamos a restringirlo a un solo giro de la circunferencia. Otra, resolver la ecuación 2 seno de x menos raíz de 2 igual a 0. Entonces, en el anterior decía simplemente coseno de x igual a un medio, ya coseno de x estaba solito.
¿verdad? Pero aquí mira esta vez, dice 2 seno de x menos raíz de 2 igual a 0. ¿Qué sucede? Que la función es seno, el ángulo es x, pero ese seno está multiplicado por 2 y está restado con raíz de 2. Y para resolver una ecuación es necesario que esté despejada la variable. O la variable en este caso es x, pero está con su operación seno. Entonces, hay que despejar aquí en a seno de x. Y se hace de la siguiente manera. Acuérdate de todo lo que aprendimos en noveno, cómo despejar en un solo paso una variable. Pero aquí no puedo despejar la variable x enseguida. Ojo, ¿por qué? Porque tiene una operación especial que es seno. Entonces, lo que sí puedo despejar enseguida es el seno. ¿Cómo? Yo te decía el año pasado lo siguiente. Si una expresión tiene resta y multiplicación, o suma y multiplicación, o resta y división, o suma y división, lo primero que se va a transponer o a mover al otro lado es la suma o la resta. Ya entonces, en este caso, el raíz de 2 está restando. Lo paso de primero a sumar al 0. Y cuando yo sumo a 0, da lo mismo, o sea, da raíz de 2. Aquí está raíz de 2. Estoy pasando a raíz de 2. Ahora mismo el 2 está en el aire. Este 2, como está multiplicando, acuérdate que lo que multiplica pasa a dividir. Y lo que divide pasa a multiplicar. Entonces, este 2 que estaba multiplicando al seno, pasará a dividir ahora al raíz de 2 que quedó acá. Y míralo, aquí está. La raíz de 2 pasó a sumar al 0 que dio raíz de 2 y el 2 pasó a dividir a raíz de 2. Entonces me queda que seno de x es igual a raíz de 2 sobre 2. Ahora sí, el seno dio positivo, perdón, dio positivo. ¿Dónde el seno es positivo? Acuérdate que el seno arranca en 0 en el primer cuadrante, sube hasta 1 y luego vas a 0 otra vez en el inicio o en la vecindad entre el segundo y el tercer cuadrante. Eso quiere decir que el seno es positivo en el primero y en el segundo cuadrante. Entonces, ¿cómo hago yo para despejar a esta x? Despejé fue la función seno de x, la voy a despejar x. De la misma forma como hice con el coseno. Arco coseno, acá será arcoseno. ¿Arcoseno de quién? Del valor que me dio. Entonces, arcoseno de raíz de 2 sobre 2 va a ser igual a. Entonces tú le dices shift seno raíz de 2 sobre 2 y te va a dar 45 grados en el primer cuadrante, que es pi cuarto, o te va a dar también siendo 35 grados en el segundo cuadrante. Entonces, que es 3 pi cuartos. ¿Listo? También estamos trabajando aquí o entre 0 y 2pi, o sea, entre 0 y 360 grados. Otra ecuacióncita. La ecuación seno cuadrado de x menos 1 igual a 0. Entonces aquí hay una resta, hay una potencia y la operación trigonométrica, que en este caso es seno. Ojo. Entonces, esta ecuación tú puedes ver que es también una ecuación de exponente 2, una ecuación cuadrática, además de trigonométrica. Entonces, el seno cuadrado tiene raíz cuadrada por estar elevado a la 2. El 1 tiene raíz cuadrada porque el 1 tiene todo tipo de raíz. Entonces, yo puedo decir de que esta ecuación la puedo resolver aplicando la factorización. También te dije hace rato que para una identidad y lo mismo para una ecuación, tú puedes utilizar la simplificación, factorización y otras operaciones matemáticas, ¿verdad? Entonces, como esta ecuación es diferencia de cuadrado, tú puedes factorizar esa expresión. Entonces, la raíz de seno cuadrado es seno, la raíz de 1 es 1. Entonces separo una con resta y la otra con suma. Entonces me queda seno de x menos 1 por seno de x más 1 y eso debe dar 0. Por diferencia de cuadrado se llama la factorización. Entonces aquí tengo un producto, mira, el primer factor es seno de x menos 1, el segundo factor es seno de x más 1, igual a 0. ¿Cuándo un producto da 0? Un producto de dos factores da 0. Un producto de dos factores da 0 cuando uno de ellos vale 0, ya sea el primer factor, ya sea el segundo factor, que valga 0. Con que uno de los dos valga 0 es suficiente, o los dos también pueden ser 0. En estos casos, nosotros vamos a utilizar las dos posibilidades, de que el primer factor sea 0, de que el segundo factor también sea 0. Entonces, vamos a ver la posibilidad de que el primer factor sea 0. El primer factor es seno de x menos 1. Considero de que seno de x menos 1 va a ser 0.
El segundo es seno de x más 1 igual 0. Es la segunda posibilidad. Entonces de aquí, seno de x menos 1 igual a 0, yo despejo el seno de x y me queda seno igual a 1. El 1 que estaba restando pasó a sumar al 0 y me dio seno de x igual a 1. Luego, ya aquí tengo el seno de x despejado. ¿Qué tengo que hacer? Despejar a x. ¿Cómo despejo a x? Diciendo shift seno de 1 y me da pi medio. ¿Y cuánto es pi medio? Ya a mí se me olvidó. Tú debes buscar cuánto es pi medio, ¿viste? Para que sepas cuál es el valor de ese ángulo en grados. Vamos a la segunda posibilidad. La segunda posibilidad es seno de x más 1 igual a 0. Igual voy a despejar a seno de x. Entonces, seno de x le quito 1 que está sumando, pasa a restar al 0. Cuando yo resto 0 menos 1, me da menos 1. Entonces, simplemente despejo ahora a x diciendo shift seno de menos 1 y me queda que eso da 3 pi medio sobre 2, ¿verdad? También se me olvidó cuánto vale 3 pi medio sobre 2. Entonces, tú lo vas buscando y me dice cuánto vale en grados. Listo, entonces ahí tenemos resuelta 3 ecuaciones trigonométricas. Mira la siguiente ecuación. Una ecuación con identidad fundamental. Se puede resolver con identidad fundamental. Mire, 2 seno de x igual a tangente de x. ¿Dónde habrá identidad fundamental aquí? ¿En el seno o en la tangente? Ya lo pensaste, eso pues. Es aquí en la tangente. Es aquí identidad fundamental. Entonces vamos a ver qué pasa aquí. El seno de 2 seno de x es igual a seno sobre coseno, porque ya lo que hice fue reemplazar tangente por seno sobre coseno por su identidad básica. Entonces, este coseno que está dividiendo pasa a multiplicar a 2 seno de x. Entonces me queda 2 seno de x por coseno de x igual al seno que me quedó acá. Es importante igualar a 0. Entonces, este seno de x que quedó de este lado, lo paso al lado izquierdo restando para que me quede la expresión igualada a 0. Entonces me queda 2 seno de x coseno de x menos el seno de x igual a 0, porque acá cuando se transpone todo el término al otro lado debe quedar un 0. Entonces, si te das cuenta aquí, mira, se repite el seno. Hay seno en el primer término y seno en el segundo término. Entonces, ese seno que se repite se llama factor común en factorización. Entonces, factorizo seno de x y me queda 2 coseno de x menos 1, porque aquí el factor común fue todo el término, entonces me queda menos 1 igual a 0. Y listo, mira, a ver. Tengo el producto seno de x por 2 coseno de x menos 1 igual a 0. El mismo caso anterior, cuando un producto es igual a 0. Cuando el primer término, o sea en este caso seno de x da 0, o cuando el segundo factor, en este caso el término 2 coseno de x menos 1, es igual a 0, es el que tengo acá aparte. ¿Ves? Entonces, ya de aquí está dada la expresión. Aquí digo simplemente shift seno de x, perdón, shift seno de 0, y eso te va a dar ¿cuánto? Lo buscas en la calculadora. En el siguiente sí tengo que hacer un arreglo primero, porque me dice 2 coseno de x menos 1 igual a 0. Entonces, este 1 que está restando pasó a sumar al 0 y quedó un 1. Este 2 que está multiplicando pasa a dividir al 1 que ya está acá de este lado. Entonces me queda que coseno de x es igual a 1 medio. ¿Cómo se despeja x? Ya a mí se me olvidó, entonces también lo buscas en la calculadora, ¿vale? Entonces tienes que recordar o devolverte un poquitico en el video para decirte cómo se buscó o en las guías anteriores. Mira esta ecuación. Resolver la ecuación cotangente de x por seno de x más 2 secante de x por coseno de x igual a 1. Aquí tengo identidades fundamentales. La de la cotangente, que es coseno sobre seno. La de secante, que es 1 sobre coseno. Y vamos a ver qué pasa cuando yo reemplazo. Entonces, mire. Aquí tengo el inicio del ejercicio. Aquí tengo los reemplazos. Cotangente, coseno sobre seno. ¿Por quién? Por el seno. Más 2 por secante. ¿Quién es secante? 1 sobre coseno por coseno. Entonces mira, de papayita. Seno multiplicando, seno dividiendo, se cancela y me deja solamente el coseno. Aquí coseno multiplicando, coseno dividiendo, se cancelan. Me dejan 2 por 1, queda 1. Queda 2, perdón. ¿Igual a quién? A 1. Entonces me queda coseno de x más 2 igual a 1. Se veía tan difícil la ecuación, ¿cierto? Entonces fíjate. Este 2 que está sumando pasa a restar al 1. Entonces me queda 1 menos 2, queda menos 1. Coseno de x es igual a menos 1.
Entonces, y aquí lo que tienes que hacer es simplemente despejar la variable con arco coseno de ¿quién? De -1, y ya tú sabes cómo buscar una calculadora. El resultado aquí te lo dejo. Pasamos entonces ya a las actividades que tú tienes que mostrar. Aquí hay 3 ejercicios de identidades. Me vas a presentar la primera y la tercera de estos 3 primeros. En la cuarta te estoy colocando otras demostraciones de identidades. De estas 4, me vas a entregar la C. Las que tienen asterisco, acuérdate que son las obligatorias para entregar. La 1, la 3 y la C de la 4. Y esta que tiene la estrella, la B del cuarto, ya sabes que es opcional por nota extra. Acá te estoy colocando ecuaciones trigonométricas. De las ecuaciones me vas a entregar 2 apenas. La B y la D, ¿verdad? La B y la D. En total vas a entregar obligatoriamente 5 ejercicios. Y fíjate que con esta estrella de acá creo que ya son 4 que podrías presentarme en un trabajo extra. Entonces, chicos, hasta aquí nuestra clase. Espero que haya sido de su agrado, de su entendimiento. Agradezco su atención y como siempre que mi Dios me los bendiga siempre.